pero sí me ha dado la oportunidad el Señor de aprender para poder enseñar a otras personas. Entonces, ya el pastor oró, entonces yo los voy a invitar a que vayamos a Mateo 19:13 y vamos a leer el 13 y el 14. Creo que estoy con el lámpara que, gloria a Dios, no la regaló, ya es mejor, entonces no necesito ponerme las gafas. Mateo 19:13 dice: llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque en el reino de los cielos es como ellos. Debemos acercar a nuestros niños al Señor. ¿Qué sucede cuando nace un bebecito en la cristiandad? Nosotros como cristianos no bautizamos niños, porque no sé si ustedes fueron bautizados en la religión tradicional, pero a mí me preguntaron cuando yo era muy bebé que si me arrepentía de mis pecados y yo, ¿qué pecados puede tener un bebé? Todos nacemos con el pecado original, solo cuando tenemos uso de... Ni siquiera un adolescente cristiano hasta que toma la decisión, porque muchos vienen a la iglesia con sus papás y son cristianos porque vienen con el papá, con la mamá, pero es cuando cada uno toma la decisión por Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos los bebés, presentamos los infantes, hacemos una pequeña ceremonia y presentamos los bebés y nos bautizamos cuando somos de razón, un niño de 10, 11, 12 años que ya sabe lo que es cosas mal, que puede arrepentirse, entonces dice: venga, yo quiero bautizarme, lo preparamos y hacemos un bautizo, o las personas adultas. Porque Jesús se bautizó, ¿cuántos años Jesús cuando se bautizó? 30 años. Listo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hacer para que los niños vayan a Jesús? Si solo conocen al Jesús que le enseñan en la iglesia, porque no sé cuántos ustedes han escuchado: ay, sí, cuando yo era niño, la vecina, la abuelita, no sé quién, nos llevaba a la iglesia. En casa no se hablaba de Jesús, había una tradición, iban a la iglesia tradicional, pero no se hablaba de Jesús, no había un testimonio, y es que muchos niños salen de acá y es el único Jesús que conocen. ¿Cómo hacer para que no sea solo el Jesús de Ixtus? Vamos a Deuteronomio 11, del 18 al 21. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Háganlas en las manos como un signo y llévelas en su frente como una marca. Paremos un momentico ahí. ¿Quién tiene que empezar por atar la palabra del Señor? De la palabra del Señor por creerle al Señor. Yo no puedo enseñar a mis hijos algo que yo no creo, algo que yo no conozco. Si yo he tenido una experiencia con Dios, le voy a enseñar a mis hijos que tengan una experiencia con Dios, ¿cierto? Si no me gusta la pasta, ¿cómo digo a mis hijos que coman pasta? Es así, de esa manera. Alguien ponía un ejemplo y me pareció que decía: usted puede tener hijos, pero no tiene intimidad con su esposo o su esposa. No va a tener hijos. Así es cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios. Tiene que haber una intimidad con Dios para poderlo conocer. Eso mismo pasa. Vamos al 19. Entonces, enséñelas a sus hijos y repítanselas. ¿Cuándo? Cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Escríbalas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, entonces ya el 20 dice: así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes, sus descendientes, prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró darle a sus antepasados. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él nos da unas promesas. Quiere que vivamos bien, que vivamos en paz, que vivamos tranquilos. No creamos que solo las bendiciones son llenos de plata. Hay mucha gente que es tan pobre que solo tiene plata.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, su merced, si va caminando, bueno, en la moto queda de pronto un poco difícil, pero si va caminando, si está en su casa, háblele a sus hijos de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene muchas historias hermosas para pequeños y para adolescentes, porque si vemos a David, si vemos a José, si vemos a Daniel, eran jóvenes. Y los amigos de Daniel, que mi oración es que nuestros hijos tengan amigos como los amigos de Daniel, eran jóvenes. Entonces no podemos decir, ay, no, es que eso es cuando yo sea viejo. ¿Sí era el arca de Moisés? Nosotros la palabra sabemos que era el arca de Moisés. Y por eso tenemos nosotros primero tener conocimiento de la palabra para poder enseñarle a nuestros adolescentes, sí, adolescente duro, fuerte, pero no es posible. Nadie primero en oración, por ejemplo, no se puede hacer. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor. Primero, nosotros que enamorarnos de Dios. Primero, conocer la palabra del Señor para así dársela a conocer a nuestros hijos. Francisco de Asís ha dicho una frase y es: predica todo el día. Y solo si es necesario, abre la boca. Así predicamos a nuestros familiares. Tengan a estos lo que dicen, lo hacen. Pero a veces andamos con una Biblia echándole a todo el mundo bibliazo, pero no vivimos la palabra. Es mejor vivir la palabra. Listo. Y eso es lo que tenemos que hacer con esos pequeños, con esos adolescentes que están en la casa. Y antes de que sigamos, me gustaría decirle que es posible que usted se haya equivocado, como todos los que estamos acá. En mayor o menor grado nos hemos equivocado. Yo soy una de las que más se equivocó en la crianza de mi hijo. Tuve de porque es que ningún papá con un manual así tienes que criar a Emanuel. No hay un manual que nos diga cómo criamos. Entonces nos equivocamos muchísimo. Y yo soy la primera. Me equivoqué demasiado. No es que el Señor me haya escogido, ay, fue una buena madre, linda y tan santa, ella levita, no, porque he sido una de las peores. Por eso el Señor me dio, me perdonó, hoy me tiene acá. Entonces, eso no quiere decir que por las cosas que vamos a decir ahora, voy a sentir el papá y ahora entonces se va a latigar. No, simplemente si ha cometido errores, si se ha equivocado, arregle las cosas, pida perdón, perdónese, arregle las cosas delante del Señor. Bueno, porque ¿qué quiere decir eso? Cuando nos equivocamos es que nosotros estamos tratando de educar. Que mande para ello que allá lo educan. Allá les enseñan algunas cosas, pero el trabajo más grande lo tenemos nosotros. Educar. Estamos educando, lo más importante. No puedo quitarlos tampoco, entonces es una primera parte. Como les digo, no me las sé todas, pero si hay preguntas, con mucho gusto las investigamos y ayudamos en todo lo posible. Entonces, como un primer punto podría ser permisividad. Es imposible que nosotros enseñemos sin intervenir en la vida de nuestros hijos. Es un grave error que las personas que quieren ser amigos de sus hijos. Eso no puede ser. Ellos nos van a contar unas cosas, pero nosotros tenemos que corregir. Nosotros somos los papás que decimos, no podemos ser amigos de nuestros hijos. Podremos tener una buena confianza y de acuerdo a cómo nosotros los tratamos y todo eso tenemos buena confianza, pero amigos no, porque entonces nos vamos para el bar y nos emborrachamos. No, yo tengo que decirle a mi hijo, no, mi amor, eso no está bien, eso no te trae bendición. Pero sí, así como soy el amigo, pues uno con los amigos hace cuantas cosas, entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué sucede cuando nace un bebecito como Daniel Jerónimo? Ellos no tienen conciencia de lo bueno y lo malo. ¿Quién tiene conciencia de lo bueno y lo malo? Nosotros, los adultos, los que ya tenemos cierta edad. Y nosotros fuimos
llamados a enseñarlos. El niño no tiene conciencia, la niña no tiene conciencia de que rayar las paredes es malo. Entonces, si usted ve a su niño, su niña rayando la pared, no le pegue, no le grite, enséñele que la pared no es para rayar. Póngale un mural, póngale unos papel periódico, qué sé yo, para que pueda allí hacer sus obras de arte. Porque a veces escriben, papá, te amo, y para ellos, ay, el papá ya, ¿qué vuelve esa pared? Le estaba diciendo que lo amaba. Nos falta a veces sabiduría y por desconocimiento. Por eso les digo, no se vaya a sentir juzgado porque todos nos hemos equivocado y a muchos nos enseñaron a rejo. No sé cuánto les pasó, pero a mí me pegaban duro. Entonces fuimos llamados a enseñar, a decirles por qué no. No es simplemente, no, yo soy su papá y ya. No, dile por qué no se debe rayar la pared. Y hay que enseñar a los niños y corregirlos. Por eso no podemos ser padres permisivos. En su familia conocen a alguien que ha sido permisivo con sus hijos, se da cuenta de los hijos que tienen. ¿Cierto? Niños que no obedecen, que gritan a sus papás, hasta les levantan la mano a los papás porque no tuvieron corrección, porque no les enseñaron a respetar a sus padres. Entonces, ¿qué sucede? Se sube el niño de 2 años, porque digamos usted, de 0 ¿cómo se le ocurrirá pegarle a un bebé? Y hay gente que le pega a los bebés. Tiene que aprender, que llore, déjelo. Venga, ¿cuál es la forma en que un bebé manifiesta sus necesidades? Llorando, porque no puede hablar, porque no se puede levantar a hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño está llorando o la niña está llorando es por algo, porque necesita que le cambien el pañal, porque le incomoda la ropa, porque le pica, porque tiene calor, porque tiene frío, porque tiene hambre, algo le pasa, pero no es simplemente porque quiere llorar. Cuando están bien, no lloran, porque se asustó, porque pidió la olla, porque lo que sea, algo está pasando. ¿Qué pasa cuando nosotros no atendemos esas necesidades primarias de los niños? Cuando no atendemos esas necesidades, hacemos que cuando sean adolescentes se manifieste todo eso. Y en la adultez también. Hace que ellos crezcan confiados. No confían porque su cuidador, su mamá, su papá, su abuelita, la persona que lo cuidaba, no atendió sus necesidades. Entonces ellos crecen con confianza. No confían porque no se llenó ese vacío emocional. Entonces cuidado con pegarle a los bebés. Yo he escuchado gente, un bebé de 6 meses, de 7 meses, no entiende. Ah, que no bote la comida, que no se meta los dedos en la boca. Los niños chiquitos todos, porque ellos están conociendo, experimentando. Bueno, entonces al año tampoco le va a pegar usted a su bebé. Al año se puede con su bebé. Eso no se hace, tú no tienes que votar eso, tú tienes que hacer aquello. Una técnica que nosotros aprendimos, nosotros fuimos padres como, bueno, tutores, o nos decían papás algunas niñas, de unas niñas en Medellín, de un hogar de niñas, eran como 30, y allí aprendimos que pues, uno no les podía pegar porque no eran nuestras hijas, entonces ¿qué hacíamos? Una sillita para las más pequeñas. Entonces, te sientas en esta silla 10 minutos y luego hablamos. Había unas, porque hay niños de niños, ¿no? Hay unos que tienen voluntad rebelde, entonces eso es, hay que tener otro proceso. Entonces, había una que tenía año y medio y la sentaba uno en la sillita y salía con. Entonces, está como gritando. Entonces, ¿qué hacíamos? Tocó conseguir una silla más alta y sentarla ahí. Cuando te calmes, hablamos. Listo, lloraba, batallaba, no se podía tirar de la silla, entonces ya, mami, ya me calmé. Ah, listo, entonces vamos, hablamos. ¿Por qué? Porque se mordían, porque se rasguñaban, porque eran niñas en estado de vulnerabilidad, entonces tenían de mucho maltrato y se veían muchas cosas. Entonces había que enseñarles, pero ¿cómo? Con amor. Porque si viene maltratado no lo vamos a maltratar peor.
Entonces, si nosotros maltratamos en nuestra casa, no está bien. La embarramos, sí, muchas veces, pero... Entonces, cuando ya llegas a los... Yo quería escuchar a una señora que decía que su hijo tenía 7 años y que no sabía lo que era haberle dado un correazo. Hay otros que de pronto hay que darles una varita, pero pues eso tiene que ser con mucha sabiduría y bueno, porque ahorita nos demandan y bueno, no sé qué tantas cosas, pero la varita es en la colita, no en la carita, no en las manitos, no. Proverbios 19:18. Dice, corrige a tu hijo mientras aún haya esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Mire, si usted es un padre permisivo, le hace mucho daño a su hijo. ¿Ustedes ven cuántos habitantes de calle hay? ¿Cuántos jóvenes en la calle? Muchos de ellos, y usted se da cuenta, debe 500 pesos y uno le dice no, le compro tal cosa y se la come acá, o traigo una así, no, y se enojan. Rebeldía. ¿Por qué? Porque los papás hoy no tienen tiempo y las mamás no tienen tiempo para estar en casa con sus hijos, no les dedican tiempo, entonces ellos consiguen malas amistades. ¿Cuándo? En la adolescencia, porque están buscando llenar vacíos y los llenan en las drogas, en el alcoholismo y toda esa cantidad de cosas. No nos hagamos cómplices de que nuestros hijos se pierdan, porque a menos que de pronto lo frustro y entonces el niño se sube al mueble y vamos a un niño de 2 años. Él ya comprende. Ahí ya le puedo decir, mi amor, en el mueble no saltas porque te caes, se daña el mueble, pero no, de pronto lo frustro, entonces no, ejemplo. No, hay que decirle a los niños, hay que hablarlo con ellos. No le tengan miedo a su hijo. Hay niños de 2 años que ya le abren la boca a los papás. Entonces cuando tenga 12 nos pega. Busquemos siempre que haya comunicación para evitar golpes, para evitar cosas que no son necesarias. Hay disciplinas sin necesidad de golpear. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Cuando tú instruyes, cuando tú escribes la palabra, cuando tú das ejemplo, eso queda en el corazón de tus hijos. Yo tuve la fortuna de conocer al Señor cuando era muy joven y era madre soltera y tenía un niño pequeño y pude enseñarle a ese hijo. Y el Señor me dio también una gran bendición que cuando tenía 13 años conocí a mi esposo y nos casamos y fue el papá de mi hijo. Y nos equivocamos, sí, mucho. Pero no tenemos un hijo perfecto, pero esa palabra que le fue sembrada en el corazón, ahí la tiene. Y no hace muchas cosas que hace el mundo porque tiene la palabra sembrada y tiene el temor de Dios. Entonces lo que tú haces por tus hijos no es en vano. Vale la pena darle ejemplo a tus hijos. 2 dice, ceder después de decir no. Mateo 5:37. Bueno, Mateo 5:37 dice, cuando ustedes digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa diferente proviene del maligno. Que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Qué sucede? Si usted ha decidido decir no, tiene que permanecer firme en ese no. Porque nuestros hijos nos pesan en una balanza y saben cuándo tenemos palabra y cuándo no, y nos pasan por la galleta. Entonces, la regla de oro es respetar el no. Nunca puede negociar ese no. Porque esta es una
cometemos los papás y daña mucho a nuestros hijos. El daño más grande que nosotros le hacemos a nuestros hijos es no tener palabra. Cuando usted va a decir, por ejemplo, va a decir que no, piénselo muy bien. Piense muy bien cómo usted va a comprometer su palabra. Ponga disciplinas que sean cumplibles, que se puedan cumplir. Si tú le dices a tu hijo, no puedes ver tele, no puedes ver tele, pero no le digas que un mes, porque eso es imposible. Dile una tarde, por ejemplo. Eso es cumplible. No vas a ver televisión esta tarde. ¿Te acuerdas que estás disciplinado o que tienes una consecuencia por no haber obedecido? Listo, se cumple. Pero si tú le dices un mes, lo más seguro es que al otro día lo estás dejando ver televisión. Perdiste con tu hijo, porque no perdiste autoridad delante de tu hijo. Y mire, hay unos pelados, hay unos chicos que son, pero me acuerdo de uno ahorita les cuento. Parecen actores de televisión o actrices, mejor que los de Hollywood. Esos se ponen de rodillas y suplican, por favor, no lo vuelvo a hacer, déjame ver tele. Por ejemplo, ver televisión. Ahora es el celular, porque es terrible ver a los niños cómo lloran porque les quitan un celular. Y los papitos con tal de que hay, dejen fregar. Y estos deberían enseñar a los actores de Hollywood, porque eso sí hacen una, lloran y suplican, y por favor, mamá, y se ponen de rodillas. Un día vieron que la mamá le iba a decir, no, mami, yo voy a ser un niño muy chocho y obediente, para que la mamá lo agarre, para hasta que se ríe. Porque ellos nos manipulan. No crean que porque es pequeñito, ellos manipulan. No se deje manipular. Además, usted no le está haciendo nada malo. Si usted le fuera a dar una bofetada, si usted le fuera a agarrar a pellizcos, sin cuidado. Pero por un día, una tarde que no vea muñequitos, o no coja el bicho ese celular, que yo detesto ver a los niños pequeños en esos celulares, porque es un niño de 8, 9 años, de 2 años que metidos en esos celulares. No, por favor, le están dañando su cerebro. Deje que el cerebro de su hijo se desarrolle, póngalo a leer más bien. Pero no, metidos ahí, viendo cosas que ni les edifican. ¿Y qué sucede? En sí se puede negociar. Porque usted le dice a su hijo, no, pero ¿por qué? ¿Cierto? Dígale a un adolescente que no hay por qué. Pero si le dice sí, ¿cómo lo negociamos? ¿Vas a ver tanto tiempo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Esos son los sí que podemos negociar. El no lo negociamos. Entonces yo le decía a mi hijo, pero ¿por qué cuando te digo sí no me dices que por qué te dije que sí? ¿Cierto? Entonces ellos nos van midiendo el aceite, hasta dónde pueden llegar con nosotros. Y si nosotros no tenemos palabras, entonces piense muy bien, no tome decisiones airado, no tome decisiones acalorado porque la va a parar. ¡Un mes! Y al otro día uno dice, yo he escuchado que le dice, no tienes celular por una semana. Y al otro día, o al momentico, yo le dije, sí, que una semana. Y se hacen los tipos. Perdiste autoridad. Entonces viene el niñito, se le enfrenta como quiere. Que es un grosero. Mamita, papito, se no le ha cumplido. Entonces cuidado con como nosotros vamos a comprometer nuestra palabra. Autoritarismo, otro puntito. Efesios 6:4. Dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Este es el otro extremo, ¿cierto? De la permisividad. Es intentar que el niño haga solo lo que los papás le dicen. Todo lo que los papás le dicen. No se puede salir de ahí. Porque de una vez, disciplina. Eso es un régimen. ¿Qué pasa? Estás anulando a tu hijo para que no tenga una personalidad propia. Para que sea como una persona muy temerosa cuando crece.
o la mamá le dijeran. Y entonces son las personas que dejan que en un trabajo los abusen, les griten, los traten mal, porque están acostumbrados a eso, a que los maltraten. Quieren un esclavo que no tenga iniciativa, porque si no le dejan tomar una decisión, si no le dejan decir algo, ¿quién es esa persona que no puede hablar? Un esclavo. Y eso ya no existe. Eso era la antigüedad, ya había esclavos. Y eso es tan negativo como la permisividad. Así de malo. Ser tan permisivo y dejar que hagan lo que quieran es tan malo como ser intransigente con nuestros hijos. ¿Cómo es que llama ese punto? Eso. Es tan malo como ser autoritario. Es que aquí yo soy su papá y aquí se hace lo que yo digo y se acabó. No, pero sí. Levántame la voz y crece uno siempre. Yo fui muy temerosa y ahorita estoy acá por la gracia del Señor, pero yo fui muy temerosa, todo me daba miedo, me daba pena hablar, se me iba la voz cuando hablaba, ahorita hablar es como demasiado duro, pero porque el Señor ha sanado mi corazón. Pero cuidado con lo que nosotros hacemos y enseñemos a las personas, no tengan miedo de decirle a una persona, no, mira, no corrijas a tu hijo de esa manera. ¿Cuántas personas en la calle, pero qué le pasa? Pegándole a los niños, y eso que ahora la policía sí actúa, pero, y pídale al Señor que le dé sabiduría para que usted sea un papá democrático. Un papá democrático negocia con su hijo. Usted toma la última decisión, se toma la decisión, pero sea democrático, escúchelo. A ver qué tiene para decir. Bueno, vamos a hacer una lista de reglas y una lista de consecuencias si no cumples. Que él se siente y diga, bueno, yo que no vea tal programa que me gusta, que no juegue tal jueguito que me gusta. Listo, lo estás diciendo, que estamos de acuerdo, listo. Firmado y sellado, fin. Pero si tú no lo dejas, no, eso pasa como cuando los países que tienen un régimen anulan a las personas. La persona no puede actuar por sí sola, no puede, hasta qué ropa se tiene que ponerle, le dicen porque el gobierno te la da. No. Cuando ustedes saben, los que tienen adolescentes, que uno hasta cierta edad, uno les decía como que, el vestido de princesa, llega un momento que, no, mamá, yo no quiero poner eso. Ya se quieren hacer el corte, no se pongo, y hay que negociar todo eso. No es que no, lo van a hacer escondidas, ¿no? Entonces, negocie con su hijo. ¿Qué es que quiere el pelo con el afro por acá? Ahora, ¿en serio tú crees que puedes poner por la puerta? Negocie, pero no sea intransigente. No, sea democrático. Cuando tenemos un país libre, una casa libre, chévere, porque la pasamos muy bueno. Así hay más adolescentes felices, porque nosotros tenemos aquí adolescentes que no los ven felices, que se ríen, pero allá afuera hay adolescentes que están enojados con el mundo, y eso, digamos que en psicología eso es normal, que los adolescentes estén enojados con el mundo. ¿Por qué? Porque adolecen de muchas cosas. Y si nosotros como papás no ayudamos, si tú tienes una buena comunicación con tu hijo pequeño, vas a tener una buena comunicación con tu adolescente. Pero si el papá brilla por su ausencia, la mamá brilla por su ausencia, y solo es para disciplinar o para darles iPhone de 5 millones de pesos para llenarles esos vacíos, cuando llegue a la adolescencia, ni ese 5 millones, 10 millones le va a llenar los vacíos, te va a odiar. Entonces, no tengamos régimen, sino tengamos una democracia en nuestra casa. Otro, coherencia. Yo aquí puse primero a Timoteo, yo sé que aquí estaba hablando Pablo a Timoteo, que era un joven, que nadie lo menospreciara por su juventud, pero me gusta mucho la parte B porque eso va para todos, jóvenes y viejos. Dice al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y esperanza. ¿Ustedes saben cuál es la mejor forma de enseñar? Con el ejemplo. Y con amor y mucha paciencia. Para poder enseñar necesitamos tener paciencia.
Y no espere que los profesores le digan pacientes a sus hijos en el colegio, tengan usted en su casa. Porque si nosotros no somos pacientes, vamos a dañar el corazón de nuestros hijos, vamos a dañar las emociones de nuestros hijos. Y es muy fácil querer arreglar lo que hacemos mal con cosas. Y no es así. Por eso es que cuando hay familias disfuncionales, se ven niños con tantos problemas emocionales. Porque entonces con el papá hacen una cosa, con la mamá hacen otra, la mamá es la que disciplina, el papá es el permisivo y le crean una confusión a esos muchachos, una cosa terrible. Y es cuando ve uno todas esas niñas que andan con hombres mayores, que andan con el uno, que andan con el otro, los peladitos homosexuales, todas esas cantidades de cosas y aberraciones que vemos afuera son problemas emocionales. Bueno, entonces aquí hay una frasecita que dice, para dar ejemplo, no, dar ejemplo para tener autoridad moral y prestigio. Yo debo tener autoridad moral para decirle a mis hijos. Pero si yo le digo a mi hijo que no robe, pero yo llego con cosas de la oficina, o me encuentro un celular y llaman y, oye, apágalo. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? No, papi, déjalo que timbre, contestamos y le entregamos el celular a la persona. Ay, ¿cuánto? Pero ¿cuánto me da? Eso es extorsión, porque el celular le pertenece a esa persona. Ay, que entregamos. Y cualquier cosa, una billetera, no le entregue sin plata, entréguela con la plata que tenía. Ahí es donde nosotros enseñamos a nuestros hijos. Pero uy, qué bendición. Si sabe de quién es, devuelva. Otra cosa es que usted se encontró 1 millón de pesos tirados en la calle y ni idea de quién. Usted va y dice de quién es, cualquiera le dice que es suyo. No, si usted sabe de quién es, un celular siempre van a llamar. Usted espera que llamen y entreguen. Con cosas como esas, pero hay cosas más pequeñas. Como en la tienda si te dan 100 pesos de más. Ay, mira, me diste 100 pesos de más. Y no 100, a veces 20.000, 50.000. Todo eso es ejemplo. Los niños deben tener referentes y límites establecidos, como les decía ahorita. Tú no le puedes decir a tu hijo que no haga tal cosa si tú no le has dicho por qué. Tú no le has dicho que eso no lo vamos a hacer en casa. Aquí tenemos una regla. Ay, es que la mamá de mi amiguito es la mamá de tu amiguito y es en la casa de ellos. En esta casa lo hacemos de esta manera. Y nuestro estado de ánimo tampoco puede influir en nuestras decisiones. Porque muchas veces como estoy enojado, entonces, ¿por qué rayaste esa pared? No sé qué. Y cuando ya estoy bien, rayo la pared, no pasa nada. La pared no está bien rayar la pared ni cuando estoy enojado ni cuando estoy de buenas. Enséñale a tu hijo, no lo confundas. Porque entonces el niño se va a crear la confusión tan grande porque ayer me pegaron por rayar la pared y hoy ya no me dijeron nada. Bueno, los padres no se deben tampoco, porque es otro error que cometemos muchísimo, desautorizar el uno al otro. Entonces el papá dice, por ejemplo, come con cubiertos. Y la mamá, ay no, déjalo que coma como quiera, lo importante es que coma. Error. Porque yo le digo al papá, el niño dice, esto es mi papá. Yo le digo a mi mamá. A mí me pasaba algo porque es que mi esposo se conoció un hijo microondas, 13 años, de edad la pinta. Y ay, él no es mi papá, yo lo siento, pero él es la autoridad de la casa y tienes que pedirle permiso a él. Y le digo, mejor te ven, porque yo siempre le decía que no. No, mira, mamá, entra al siguiente. No, yo siempre le decía, no, no sé qué. Ay, mi amor, pero si eres un juicioso, no sé qué. Bueno, entonces yo no sé que se lo estoy saliendo. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si había muchas cosas que no estaban de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Cierra su puertita, vaya y hable con su esposo, con su esposa, pónganse de acuerdo, pero no se desautoricen delante de los hijos porque ahí vamos a tener problemas. Yo no soy la mujer más sometida, no sufro muchísimo con eso, yo soy una acelerada, pero trato, y le pido al Espíritu Santo que me ayude mucho. Entonces traté de ser una mujer que respetara mucho su autoridad, sobre todo en la condición en la que estaba, con un niño ya de 13 años, con un papá que no era biológico,
Entonces no era fácil. Pero traté de respetar esa parte, porque si él está asumiendo ese papel y se lo agradezco y le doy gracias a Dios por este hombre maravilloso que asumió ese papel tan difícil, porque donde yo le diga, usted a mi niño no me lo toca, pues él hace, a su niño no se lo toca ni a ver qué hace. Y hoy tendría por ahí, porque él era de voluntad rebelde, tendría por ahí un gran encuentro, porque no fue fácil y gracias a Dios que mi esposo estaba pendiente de él, averiguaba en el colegio, bueno, estoy ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás ahí? Y el Señor le mostraba todo el tiempo dónde estaba. Decía mentiras y ¡pim! ¿Quién lo pillaba? Entonces, tratemos de hacer las cosas bien hechas. Pongámonos de acuerdo. Ay, que es que este es más lento, que es que este no le dice nada, pero es la autoridad de la casa. Y si su mesa no lo ve como autoridad, pues el Señor sí lo ve como autoridad, aunque sea muy lento, aunque se demore 3 días para morirse de repente. Bueno. Perder los estribos o gritar. A veces es difícil no hacerlo, ¿cierto? A veces es difícil no perder los estribos cuando no nos obedecen. Y yo hablo de uno, yo tenía uno, pero los que tienen 3, 4, 2, y que 2 que hacen por 10, y uno dice, Señor, que este se encaramó, que el otro se bajó, uy, que las ollas, no es fácil. Yo digo, Dios mío, no es fácil no perder los estribos. De hecho, bueno, entonces, creo que aquí todos en mayor o menor grado hemos perdido los estribos en algún momento, con los hijos, con los primos, con el vecino, con alguna persona hemos perdido los estribos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros perdemos los estribos y empezamos a gritar, eso es abuso. Cuando eso es abusar de nuestros hijos. Y usted le va dañando los decibeles del oído. Porque ya el niño no le va a hacer caso, la niña no le va a hacer caso si usted le habla normal. Pepito, Pepito, ¡Pepito! Ay, ahí sí, Pepito, porque ya se acostumbró que es cuando gritas. Él no te va a hacer caso si tú no gritas. ¿Y qué es lo que sucede? Le daña la autoestima a este niño o a esta niña. Le vas a dañar la autoestima. Y también, ¿saben qué sucede? Va a llegar un momento en que tus cuerdas vocales no van a dar más. No hay un ser humano que pueda gritar más duro para que este niño haga caso o esta niña haga caso. Tú puedes gritarlo las veces que sea, no, porque ellos hacen eso. Cierran los oídos y se van a hacer otra cosa. O simplemente no hacen caso, porque ya se acostumbraron que es al grito, pero grito fuerte o al golpe. Y si los golpeas, peor, peor. Y vas y le gritas allá durísimo y ahí sí no se me reacciona. Y cuando los gritos no dan resultado, ¿qué viene? La ira. ¿Cierto? Cuando el grito del papá o de la mamá no dio resultado, viene la ira. Y vienen los insultos, las humillaciones, incluso el maltrato psíquico. ¿Cuál es el maltrato psíquico? El maltrato emocional. Y viene el maltrato físico. Porque muchas veces, como hay tanto enojo, ¿qué hacen los papás? Y mire, papito, yo sí les voy a pedir un grandísimo favor a los que tienen adolescentes, a los que tienen niños de cualquier edad, no le peguen en la cara a sus hijos. Ese es el peor error que nosotros como papás cometemos. Les rompen las emociones a sus hijos. Puede que estén muy enojados porque sí, yo sé que a veces los estribos se nos acaban. Pero cuidado, porque estas manos son para bendecir, no para maltratar. Y si tú con estas manos acaricias a tus hijos, no los vas a maltratar.
Cuando tú le das una bofetada a un hijo tuyo, no te imaginas cuánto lo rompes, cuánto daño le haces. Y miren, si ustedes tienen ese problema, yo conocí a alguien que amo mucho y que creo que no ha cambiado todavía, pero que hemos orado mucho y en algún momento trató de buscar ayuda, pero no sirvió, que era una persona así, y ya sus hijos son grandes, pero aún a su hija de como 20 años la cogía del cabello, y eso que hizo que esta niña apenas conociera a uno que le dijera, ay, tan linda que eres, se fue. Entonces cuidado con lo que hacemos. Mire, si usted tiene ese problema, tranquilo que no lo vamos a buscar y a señalar, porque todos vamos a parar. Yo con estas manos también he pecado mucho, tuve que pedir perdón al Señor y a mí, pero busque ayuda. Aquí la iglesia, nosotros aquí estamos capacitados para dar consejería. Yo soy consejera. Y si usted necesita ayuda, yo no me las sé todas, pero tengo muchísimo material que podemos ayudar para que usted pueda criar a sus hijos pequeños, a sus adolescentes, a los adultos. Podemos ayudar. Para eso está la iglesia, para ayudarnos. Vamos a ir a Proverbios 15, 18, pero yo dice, aquí creo que está, en una traducción viviente dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, el que se mantiene sereno las detiene. Ahí es cuando los psicólogos le dicen, vaya y cuente hasta 10, cuente hasta 1000 si tiene que contar, pero no levante la mano por ira. A veces los esposos sabemos cuántas veces nos herimos con palabras, con los hijos, con la mamá, con el papá, porque no frenamos nuestra lengua, porque no pensamos antes de hablar. En la nueva versión internacional dice que el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Paciencia, Raulito, paciencia, tenemos que tener paciencia. Y esa es una de las características del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Y también yo digo que la paciencia y el dominio propio, porque si no tenemos dominio propio, no hay que ejercerlo, porque sí lo tenemos, porque todos tenemos al Espíritu Santo. Hay que ejercer el dominio propio, no el demonio propio. Bueno, 6. Creo que es el 6. No cumplir promesas ni las amenazas. Eclesiastés 5:5, me gustó la de Dios habla hoy. Dice, pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. A veces fácilmente comprometemos nuestra palabra, pero difícilmente la cumplimos. Y lo hacemos en muchas cosas, pero en este caso hablamos de la niñez. Entonces, el niño aprende muy pronto que cuanto más promete o amenaza un padre o una madre, menos cumple lo que dice. Ellos aprenden fácilmente, ay, no es mentira, ay, mi papá no cumple. Mi amado padre era de los que decía, hija, le debo el detallito. Y se fue para presentar al Señor y nunca me dio el detallito. Entonces, cuidado con las promesas que les hacemos a nuestros hijos y las amenazas de estar amenazando. Peligro, espera. No, si usted ya decidió que lo va a disciplinar, pues póngale la disciplina, pero deje de estarlo amenazando una vez. Espera que llegamos a la casa. ¿Qué? No le hacen la vuelta nada en la casa. O tome su pellizco. ¿Y sabe qué es un pellizco? Desprecio. Entonces, cumpla lo que promete. Cada promesa o amenaza no cumplida es un giro de autoridad negativo que se da. Las promesas y amenazas deben ser realistas, porque yo les decía hace rato, no ponga disciplinas que son difíciles de cumplir. Si usted, ahí no es que tenemos un viaje al eje cafetero, síguese portando así, verá que no lo llevo. Ay, ya pagaron los pasajes, ya tienen todo listo. No lo amenacen con eso porque sí van a ir. Póngale otra consecuencia que sea realista, porque se va a perder los pasajes, no porque le puso una disciplina y no va a ir. Ay, no venga con los cuentos, que a usted no tiene ganas de ir. Bueno, las promesas, bueno,
Este es otro negocio, no el cine, no. Job 41:24 dice, tiene el corazón duro como la roca. Duro, yo lo puse ahí en Dios habla hoy. Tiene el corazón duro como la roca, duro como piedra de moler. ¿Cómo es una roca dura para poderla romper? Eso toca, mejor dicho, no sé cómo se llama el aparato ese con el que rompen las rocas. Pero tiene el corazón así de duro. Supone autoritarismo y abuso de poder. Por lo tanto, incomunicación. Con una persona que es así, dura, uno no puede hablar. ¿Cuál hijo se le acerca a un papá o a una mamá con la que no se puede hablar? Ninguno. O con ese ejemplo que uno dice, no, porque de una vez el grito y lo saca uno a correr. ¿Y esto qué es? Esto es un camino ideal para que en la adolescencia no haya comunicación con los hijos. La adolescencia, yo les hablo mucho de adolescencia porque hay muchos adolescentes que me duelen en la calle, porque como no hay comunicación en sus casas, no crean que su hijo adolescente todo el tiempo le va a decir todo, porque no se lo va a decir. Hay cosas que Dios no quiere que no sepa. Pero si usted tiene una buena comunicación con sus hijos, ellos le van a contar cosas que normalmente un hijo no le cuenta a su mamá o a su papá. Cuando hay un padre intransigente, un padre duro de corazón, simplemente cerró esa comunicación. Entonces, cuando todo el tiempo la puerta de la habitación está cerrada, porque no quiere que nadie le hable, porque no quiere que usted sepa nada. Y después de que ese niño amoroso, lindo, divino, que lo besaba todo el tiempo, que lo amaba o lo amaba, hoy no quiere hablar con usted. Y es algo normal que los adolescentes están buscando independencia. Porque ustedes se imaginan que nosotros, el Señor es sabio. En la adolescencia nos pone eso, ¿cierto? Que busquemos independencia, porque uno dice, cuando tenga 18 años me voy de la casa, no sé. Hay muchos que ya están diciendo eso. Bueno, mi amor, vete, ya sabes. Cuando están por allá, es uy, ¿cómo me hace falta la casa? Pero están buscando independencia. ¿Por qué lo hizo el Señor de esa manera? Porque si no, tendríamos 30, 40 años y todavía con los papitos. No, cuando uno siente esa necesidad de independizarse, de hacerlo de uno, por eso el Señor lo permite de esa manera. Para que, como el Señor le dijo a Abraham, deja a tu padre y a tu madre, cuando se casa vayas de la casa. No puedes seguir con los papitos, porque nosotros tenemos que buscar independencia, porque nosotros debemos hacer nuestro propio hogar. Entonces, por eso ellos pasan por esas etapas y empiezan a buscar grupos y entonces empiezan a peinarse de tal manera y quieren ser como tal artista, vestirse como no sé quiéncito. Eso es normal. Pero por eso les decía hace rato, negocio. Les iba a decir algo y se me olvidó. Bueno, ya para terminar les voy a leer aquí unas frases que me encontré en internet, no me las inventé yo. Nunca habrá un borrador para corregir el pasado. El pasado no se puede corregir, pero siempre habrá un lápiz para escribir el futuro. Lo que usted ya cometió, los errores que usted ya cometió, ya los cometió. Si tiene la oportunidad de pedirle perdón a sus hijos, hágalo y empiece a escribir una nueva historia. Nada es perfecto. Por eso los lápices tienen borrador, ¿cierto? Porque a veces nos equivocamos y nos toca borrar. Entonces, como no se puede borrar el pasado, sí podemos vivir un presente diferente y escribir un buen futuro. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Porque a veces hablamos tanto, pero no damos ejemplo. Entonces, vamos a leer los pasajes que leímos inicialmente, Mateo 19, 13 y 14. Pero vamos a recapitular. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el primer punto? La permisividad, así se llama. El segundo, ¿cuál era? Ceder después de decir no. El tercero, autoritarismo.
Seamos padres democráticos. 4. Demos ejemplo. 5. Paciencia. 6. Hay que cumplir lo que prometemos. Y 7. Entonces hay que sentarnos con nuestros hijos y negociar. ¿Cómo es que vamos a manejar las cosas? Con los adolescentes también, así esté muy grandecito y muy bravo y esté más alto que usted. Vamos a hablar, vamos a negociar y vamos a hablar. Porque hay que soltarles la rienda, pero también hay que recogerse. Ni muy, ni tan. Bueno, entonces Mateo 19, 13 al 14 dice: llevaron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es como que son como ellos. Y recuerden lo que hemos leído también: escribe la palabra del Señor en los corazones de sus hijos. Primero con su ejemplo, pero usted tiene que enamorarse primero de Dios. Y oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es maravilloso que para la crianza de nuestros hijos también en la palabra de Dios encontramos cómo hacerlo, Señor. Para criar a los adolescentes, para criar a los más pequeños. Y bueno, Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que hoy, Señor, hablaste a nuestro corazón, porque yo he sido la que más he equivocado. Pero hoy nos das la oportunidad de poder enseñar, de poder aprender para enseñar a otros, Señor, cuando tengan nietos, para los niños de la iglesia, para los vecinitos, para los sobrinos, para todas aquellas personas que nos rodean, Señor, porque siempre hay niños, porque siempre hay adolescentes, porque siempre hay a quien enseñar, siempre hay a quien acoger, siempre hay como guiar, Señor. Y sobre todo, y lo más hermoso, es por medio de tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es sí y es amén. Ayúdanos a ser esos padres democráticos, ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra palabra, ayúdanos a no ser permisivos ni tampoco tan rígidos, Señor. Ayúdanos a tener un equilibrio para ser cristiano. Y bueno, Señor, sí, ya tenemos hijos grandes, nos hemos equivocado, pero queremos, Señor, esa oportunidad, si no lo hemos hecho, de pedirles perdón, de sanar su corazón y de, si se puede, Señor, poder escribir una mejor historia. Y gracias, Señor. Gracias porque nunca es tarde, tú nunca llegas tarde, como lo decía Yamilita, Señor. Tú eres un Dios de amor, tú no nos juzgas ni nos señalas, siempre nos amas, siempre nos perdonas. Y leyendo tu palabra, Señor, tantos reyes que hacían lo malo, lo re malo, sin embargo se arrepentían y tú los perdonabas. Y hoy somos tus hijos. Tú, Señor, nos diste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y nos dieras esta oportunidad de vivir diferente. Y bueno, Señor, nos amas como hijos. Y a los hijos, Señor, ni por más malos que sean, no dejamos de ser los padres, y ni por más que nosotros hacemos cosas, tú estás ahí amándonos, cuidándonos, esperándonos, dándonos oportunidades, abriéndonos caminos. Gracias, Señor. Yo bendigo a estos padres, bendigo a estos hijos, bendigo, Señor, esta primera parte, y bueno, que podamos ponerla en práctica. Gracias te damos, Señor, y abrimos nuestro corazón, Señor, para que transforme nuestra vida, para que cambie, Señor, todo lo que aprendimos mal, Señor, que desaprendamos todo lo que aprendimos mal, quizás tanto maltrato en el hogar, quizás nos pegaban mucho, nuestros padres por desconocimiento. Hoy, Señor, bendecimos a nuestros padres, estén o no estén aquí, Señor, con vida, quizás estén en tu presencia, pero los bendecimos porque ellos tampoco tenían un manual para ser padres, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ser diferentes, de marcar una diferencia y de ser ejemplo en esta tierra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Lo que les iba a decir, ¿saben qué era? Que los niños a los 2 años, entre los 2 y los 3 años, le llaman la primera adolescencia, porque es cuando ellos todo es no, y cuando ellos quieren ser independientes. Entonces no quieren que les den la mano, no quieren comer solitos, quieren vestirse solos. Esa es la llamada primera adolescencia. Entonces no digan, mi hijo se volvió rebelde. No, él está cambiando.
se está volviendo también independiente, empiezan a dar pañales, empiezan a ir al baño, bueno, todo eso. Chao, chao.